¿cuántas personas más está alcanzando? Entonces nosotros, ni uno ni otro, nosotros somos las dos cosas. Somos amor y somos poderosos. Empecemos con la oración, empecemos con nuestro pedacito para que vaya siendo fiel y vaya subiendo y subiendo, porque a México le urgen gente poderosa que se meta en los grandes pilares de la sociedad: gobierno, educación, salud. Ahí es donde debemos estar mezclados, porque la victoria que no peleamos, que decimos, no, ¿para qué me importa el poder? Que se metan ellos. Les estás regalando la victoria al enemigo. No, te tienes que meter y Dios te va a ir poniendo, no tienes tú que buscarlo. Vas siendo fiel en tu casa, en tu familia, y va expandiendo hasta que ¡pum!, ya estás por acá. Y ni modo. Y aunque no te guste que te tomen foto o que salgas en la tele, tienes que salir. Ni modo. Así se pasa. Bueno. Ahí vamos, ¿eh? Es que eran 11 temas, qué bárbaros. A ver, ¿qué más tengo en esa diapositiva? De la servidumbre. Ser siervo de Dios es lo más maravilloso que puede hacer, porque Jesús vino como siervo, ¿sí o no? No vino como rey, no vino como, llegó como siervo, y nosotros somos como Él. O sea, Él cambió de Dios a hombre, y Él dijo, vine a servir, no a ser servido. El servir a Dios es lo más maravilloso que puedes ver, porque Él es el mejor amo que puede existir. No hay nadie más. Todo lo demás, ese tipo de esclavitudes, sí son un mercado negro, pero ser esclavo y siervo de Dios es la libertad más grande que puede haber. Porque Dios te hace verdaderamente libre. Y el ser libre de lo que te ata a esta tierra te hace un ser capaz de decidir y capaz de desarrollar todo tu potencial. Y entonces empiezas a servir a Dios en tu libertad, que es lo que Dios quiere. Dios no quiere que sirvas a Dios bajo estándares humanos, atado, bajo normas humanas. No. Dios quiere que sirvas a Dios con toda tu libertad. Eso es ser un verdadero servidor de Dios. Servir a Dios con tu libertad. Hoy yo me levanto y puedo decir que quiero esto o quiero esto. Pero voy a usar mi libertad para decirle a Dios, quiero esto porque tú lo quieres. Y uso mi libertad para escoger estar bajo tu voluntad hoy. Eso es ser un verdadero siervo de Dios. Dice Levítico 25, 42, 55, dice que los hijos de Dios hemos sido rescatados de las ataduras del mundo para servir a Dios. Pero realmente lo que Dios quiere es que con toda tu libertad tú escojas amarlo y servirle, con toda tu libertad. Porque te gustaría, como en el Antiguo Testamento, casarte con alguien que te impusieron, que alguien se case contigo porque se tiene que casar contigo, y que alguien pues te dé un abrazo porque se tuvo que casar contigo y te tiene que abrazar porque así fue dispuesto por sus papás. No, tú quieres a alguien que te ame, que te abrace espontáneamente, que le guste como eres, que te haya escogido porque haya dicho, wow, me encantaste. Porque así fue cuando te casaste, aunque ahorita tu matrimonio esté por los suelos. La verdad es que si yo te hubiera preguntado el día que te casaste, ¿eres feliz? Me hubieras dicho, muy. El día que empezaste a salir con él y te enamoraste, te hubiera dicho, ¿estás contenta? Me hubieras dicho, muy. Que aunque ahorita ya se te ha olvidado, tú lo escogiste y él te escogió. Y eso es lo más maravilloso, que alguien te ame en su libertad. Pobres de las que antes se casaban. Por ejemplo, yo decía, Agar, pobre, la obligaron a casarse con un viejito Abraham. O sea, aunque fuera Abraham, ¿tú crees que no estaba enamorada de un muchacho de su edad? O sea, ella era una jovencita y la hicieron casarse con Abraham. No estaba enamorada. ¿Y cuántas veces en la Biblia no están enamorados y se tenían que casar? Y eso es una representación de la religión. Porque acuérdate que el matrimonio es una representación de la iglesia. Entonces, el casarse forzadamente con alguien que ni conocías, que ni te gustaba, que ni amabas, que una familia que a lo mejor te chocaba su manera de ser, que a lo mejor hasta te maltrataba,
pero te tenías que casar y serle fiel y bla, bla, bla. Es una representación de lo que es el antiguo pacto y la relación con Dios, bajo normas humanas, sin libertad, sin amor. Eso era la servidumbre antigua. Eso era el antiguo pacto, un matrimonio forzado. Que Dios nos amaba, pero tantas leyes humanas y tanta... El meollo, el punto clave del antiguo pacto, te voy a decir, perdón que interrumpa esto del matrimonio, es que la justicia estaba en manos humanas. No era justicia divina, era justicia humana. Se equivocaba, apedréenlo. Y todos vigilantes de ver quién hacía algo malo para apedrearlo. Y era un temor, imagínate qué miedo. O sea, ibas en la calle y no querías saludar a ningún hombre porque dices, no, me van a apedrear. Era el pacto del temor, porque la justicia estaba en manos humanas y te voy a decir, en manos de los hombres, mija, porque no está en manos de las mujeres. Y todos estaban vigilantes a ver quién se equivocaba para apedrearlo, para acusarte con el sumo sacerdote, porque tenías que ir acá, porque tenías que ir allá. Y si aquí hay machismo, ahí estaba, pero 1000 veces. Si aquí todavía en nuestros días hay misoginia, te voy a decir una cosa, ahí estaba peor, porque no te podías, imagínate, hacía calor y no te podías ni siquiera soltar el cabello, tenías que traer así cubierto y cubierto, porque la justicia estaba en manos de los humanos. ¿Estoy bien o mal? Es el meollo del antiguo pacto. Se equivocaban, lo apedrean, no sé qué, lo llevan acá, no sé qué, lo expulsan, no sé qué, al sumo sacerdote. El humano era el encargado de impartir justicia humana, y la justicia humana es injusta. La justicia humana no restaura. La justicia humana, te pueden meter a un asesino de un niño 1000 años a la cárcel y no sirvió de nada, porque no sana ningún dolor. La justicia humana no quita el dolor. La justicia divina es una justicia restaurativa, porque restaura al agraviado y al agresor. Es una justicia que sí sirve. Y ese es el meollo del nuevo pacto, la justicia divina. El nuevo pacto es para justicia divina y para que realmente tengas todo, ¿no? Busca primero el reino y su justicia y por añadidura todo se te dará. Y eso no había en el antiguo pacto. Entonces, por eso, el antiguo pacto, el matrimonio era arreglado. Te tenías que casar con alguien que no amabas y todo bajo situaciones humanas y que así, todo era bajo religión humana y todo era bajo religión y bajo la vigilancia de todos. Eso era el antiguo pacto. Ahora en el nuevo pacto tienes la libertad de amar. Tú tienes la libertad de escoger a una persona y casarte con esa persona y la libertad de decidir cada día de amarlo y que te ame. ¿Que pasan cosas? Sí pasan cosas, pero Dios nos dio el perdón de 70 veces 7. Y pasan cosas y eres imperfecto y Él va a ser imperfecto porque no existe la pareja ideal. Estoy hablando de esto porque hablan de la autoridad en casa. La pareja ideal no existe, no existe. Porque nadie es perfecto. Y la prueba de que nadie es perfecto es que tú no eres perfecto. ¿Y qué pasa entonces cuando te casas? Cuando tú te casas vas a dar todo lo bueno de ti, pero también vas a dar todo lo malo de ti. Y cuando tú estés saliendo con alguien que te invita a salir, ¿va a mostrar lo malo? No. ¿Tú vas a mostrar lo malo de ti? No. ¿Cuándo va a salir? Cuando están solos, cuando ya no hay nadie, cuando se acaba la fiesta y se acaba lo padre y empieza la vida diaria y la rutina, va a empezar a salir lo malo de cada persona. Y es ahí cuando empieza un buen matrimonio que está hecho por dos buenos perdonadores. Cuando ya un matrimonio, pienso yo, ya no sirve, cuando uno de los dos ya no quiere cambiar. Nacemos para cambiar. El ser humano vino a este mundo a cambiar. Los únicos que no cambian son los animales. O sea, el gato no puede hacerse perro ni el murciélago paloma. Pero el humano vino aquí a cambiar, a ir mejorando sus errores. Venimos aquí a cambiar. Entonces, cuando el esposo le dice a la esposa, así soy, así sí me conociste y no voy a cambiar. ¿Oíste? ¿Oíste? Si no quiere cambiar, ¿sabes qué? Híjole. Está horrible porque tienes que orar por él para que quiera cambiar. Pero cuando alguien quiere cambiar, es que quiere estar contigo.
Nada más tienes que perdonarle sus errores y va a querer seguir cambiando. Entonces, ¿cómo sabes que alguien te quiere? Cuando quiere cambiar, cuando le dolió ay, perdóname, no quiero hacerlo. Y a lo mejor lo vuelve a hacer, ay, perdóname otra vez. Y lo vuelve a hacer. Y bueno, de veras no quiero, pero son errores humanos y son cosas normales que hay que perdonar. Porque a ti te perdonan eso también, eso y otras cosas. Entonces, la autoridad en casa, el llevar bien una familia es que estar dispuesto a saber que no existe la pareja ideal, que no existe la persona perfecta, pero las parejas no nacen, se hacen. O sea, las parejas se construyen. ¿Sí? No creas que haya. Esos matrimonios hollywoodenses no existen, son irreales. No existen, como tampoco existe el tener 25 años toda la vida. ¿No? La presión social, ¿o estoy mal? La presión social de ser joven, perfecto, cuerpazo, rico y con un matrimonio así, no existe. Aunque salgan en la tele los príncipes que salen así, ¿por qué crees que los sigue la gente? Porque dicen, ay, ¿verdad? Que salen los príncipes y que van así en el carrazo y sus hijos así hermosos. No es cierto. La vida real no es así. En la vida real nadie amanece y se toma una selfie y sale perfecta sin ponerle un filtro. Nadie. Eso que ponen así la foto así de recién levantada. Puros cuernos. No es cierto. No es cierto. Todos nos levantamos con los cabellos así. Todos somos imperfectos. Todos sudamos. Todos nos enfermamos. Todos un día estamos de buenas y un día estamos de malas. Todos. Pero tu santidad es tu intención de tu corazón. Tu esposo, tu esposa, se construye tu pareja. No nace, se hace. Las parejas perfectas se construyen. Esos que dicen, bravo por esos 25 años de casados. Sí, pero no todos los días fue de bravo. Hubo días horribles y hubo situaciones y pruebas durísimas, pero esa pareja se construyó en base al perdón, en base a la tolerancia, en base al saber que no son perfectos. Porque tú hoy te casas con alguien y hoy tú eres de una manera, pero en 5 años tú puedes ya ser de otra manera. Tú hoy no eres el mismo con el día que te casaste, ni hoy eres el mismo que vas a ser en 10 años. Tú vas cambiando porque venimos a este mundo a cambiar. Y tu pareja también. Entonces, la pareja ideal no existe. Las parejas no nacen, se construyen. El día que viste la persona con la que te ibas a casar, viste bien. Hoy me mandó Dios a decirte eso. Viste bien, no te equivocaste. Viste bien, porque ya ves que dice el mundo, la cura al amor a primera vista es dar un segundo vistazo. No, viste bien. Si Dios permitió que te casaras, si Dios no hubiera querido te hubieras casado con otra persona. Y acuérdate que el hombre organiza su vida, pero sus pasos los dirige el Señor. Es un buen pastor y cada paso que has dado Él te ha ido guiando, porque Él sabía que ibas a ser salvo, entonces te ha ido guiando. Viste bien cuando te casaste. Y como habla aquí de la autoridad en casa y del matrimonio, mira, si estás divorciado, ok, tampoco no te juzga Dios. En la vida cristiana, el divorcio hay que verlo como una amputación en la medicina, ¿no? Cuando de plano, si no te cortan esa pieza, te estás muriendo, ¿no? Yo tengo familia que ha pasado por eso y no por eso ya no es santo. Hay personas aquí en la iglesia, hay situaciones en la vida que a veces la vida es tan dura y tan triste y te pasan cosas tan fuertes que a veces sientes que no lo puedes superar y se divorcian las personas, pero no es para que los juzguemos. El divorcio lo tenemos que ver como una amputación, que hay gente que le cortan un pie cuando el pie se está muriendo, se está gangrenando y si eso se queda ahí se muere la persona, ¿no? Es así el divorcio. O sea, que Dios quiera que no, pero a veces hay situaciones que así son y no por eso
vamos a juzgar a una mamá, a un niño, a una familia. El dolor humano es mucho como para que todavía nosotros los estemos juzgando. Dios no nos juzga. ¿Sabes por qué no te juzga? Porque ve el dolor humano que mueve tus acciones. ¿Sí? O sea, ve esa niña que le gritaban y por eso no juzga que cuando sea grande sea una persona que grita. Porque él vio el dolor que le causó de niña que le gritaban y que no puede evitarlo, todavía no sabe cómo y no ha encontrado que eso tenía en su corazón, que le gritaban y por eso es una persona que grita. Entonces a lo mejor podemos decir, ay, esta tan cristiana y mira, gritona, grosera. ¿Sabes qué? No sabes el dolor humano que la llevó a hacer lo que hace. Entonces, hay mucho dolor humano como para que juzguemos y el no juzgar es parte de la santidad, eso sí. ¿Sale? ¿A qué hora es el receso? ¿Ya me pasé? No. ¿Entonces no me he pasado? Ay, qué bueno, entonces ya vamos bien avanzados. Ya nada más entonces de regreso del receso veríamos lo que es la armadura de Dios. Ya. La relación entre sumisión y autoridad. ¿Quién no conoce a un hijo rebelde? ¿O quién no ha tenido un amigo que es extra rebelde? O así que hasta a lo mejor te cae bien, pero ves que el maestro le dice no y él dice sí, y tú ya, cállate, no le contestes. Y le está conteste y conteste al maestro, ¿verdad? Es decir, no les ha tocado, no les tocó. Y hasta risa da, pero sí hay gente muy rebelde. ¿Y sabes cuál es? Y te estoy diciendo porque esto no nomás lo vi en la Biblia y también me pongo a buscar tanto en los estudios científicos, porque no les digamos seculares, la verdad es que los estudios científicos, Dios vela por la ciencia. Y es gente que de verdad da su vida por entender el comportamiento humano. Y si lo juntamos con la palabra, es lo máximo, porque entendemos muchísimas cosas. Entonces estaba leyendo qué es la rebeldía, para estudiar este tema de sumisión y rebeldía, y dice que los hijos más rebeldes, más groseros, los alumnos más rebeldes, son los que no han visto una congruencia entre lo que sus autoridades hablan y hacen. De ahí viene la rebeldía. ¿Sí? Si yo veo que mi mamá me dice, a mí no me digas mentiras, ni no digas mentiras, pero ella por teléfono está diciendo una mentira, no, es que no está, empieza la semilla de la rebeldía. Por eso grupos rebeldes armados en los países que van contra el gobierno, porque como el gobierno son muchas personas, pues no todos son perfectos y hay corrupción y empieza a enojarse la gente y empieza la rebeldía. La rebeldía es una incongruencia de la autoridad, es un reflejo de la autoridad. No le grites a tu hijo porque es tu espejo. Tu hijo es tu espejo, o sea. Y eso que a mí me manda a llamar la directora cada mes por un hijo que tengo. Y estoy aprendiendo que todo lo que no le supe enseñar lo está reflejando en la escuela. Yo no le supe enseñar a lo mejor, porque es muy relajiento, entonces yo no le supe enseñar a lo mejor cosas. Y para cambiarle una cosita, tenemos que hacer un cambio de familia bien grande. O sea, me dicen, ¿sabes qué? Hijo, siempre deja todo tirado. O sea, porque ahí es de que en la escuela que comen y lavan su traste y ponen el mantel y lo levantan. No, mi hijo cuando entró dejaba todo tirado. Me dicen, es que de seguro en su casa deja todo tirado. Y yo como decía que no. Como decía que yo le hacía todo. Y ahí estoy aprendiendo que el hijo perfecto es un hijo que aprende a ser independiente. Es un hijo perfecto. Dice, ay, mis hijos son buenísimos, son perfectos. Un hijo perfecto es un hijo que aprende a ser independiente desde chiquito con cosas chiquitas para que de grande con las cosas grandes sea independiente. Entonces yo para poderle enseñar eso tuve que hacer un cambio de familia. Tuvimos que entre todos poner la mesa y entre todos y cada quien lave su traste y cosas que yo no hacía en mi casa porque él reflejaba en la escuela todo lo contrario a lo que yo quería que reflejara, ¿no? Es así como cuando te invitan a comer los pastores y acuérdense cómo ensayamos, ¿eh? No vayan a decir esto ni aquello. No, o sea, los niños sacan todo lo que son. No les puedes decir a los niños, a ver, cómo ensayamos, así todos muy… No, son lo que son.
y van a sacar todo lo bueno y todo lo malo. Sí, y híjole, ya dijo esto, híjole, ya dijo aquello, y ni modo, y es porque todo lo que mi hijo hace mal es un reflejo de todo lo que yo le he enseñado mal. Y para cambiar cada cosa que voy detectando que mi hijo, porque luego el amor te ciega. No, mi hijo es un santo, es muy bueno, pero hasta que no te dicen en la escuela o no ves o no te dice Dios, dices, ay caray, eso está mal en él, no lo había visto de tanto amor que le tengo. Así Dios nos ve, ¿verdad? Ay, no le había visto sus errores de tanto amor que le tengo. Pero aquí en la tierra tenemos que lidiar con el perfeccionamiento propio. Entonces, errores de tus hijos, errores del rebelde, reflejan errores en la autoridad. Quien es rebelde en su casa, dicen, es que viene de cuna cristiana, sí, pero entonces por ahí hay algo que hay que detectar, porque hay una, ¿cómo se dice? Una desambigüedad, porque no están siendo congruentes lo que dicen con lo que hacen, cómo se portan afuera de cómo se portan adentro, cómo se portan con los amigos y con los conocidos que cómo se portan con los de la familia. Cuando no está congruente, viene la rebeldía. Y este es el origen de la rebeldía, aunque aquí viene como que una lista de que no, es que la sumisión, bla, bla, bla. El origen de la rebeldía es una incongruencia de la autoridad. Y nosotros estamos llamados a ser autoridad. Entonces, para poder ser autoridad, debemos ser congruentes con nuestro carácter, con quién somos. ¿Sabes qué? No soy perfecto, hijo, perdóname. Me equivoqué en decirte esto. Estoy tratando de cambiar, pero a veces no puedo, a veces me gana, a veces estoy cansado. ¿Ok? Y entonces se acaba la rebeldía porque dice, bueno, mi papá me pidió disculpa, o mi jefe, ¿no? Porque me habló mal. Y cuando tú como autoridad reconoces que te equivocas, que no es perfecto, reconoces tus errores, y yo le tuve que decir a mi hijo, mira, perdóname mi Dani, porque si en la escuela te están diciendo que no estás recogiendo es porque yo no te enseñé. Dije, vamos a hacerlo los dos. Y ahí estamos todos los días. Y a veces ya dejamos todo tirado, pero intentamos. Y sí ha habido cambios y luego ya sale una cosa con un hijo, una cosa con otro hijo, una cosa con ti mismo, ¿no? Pero esta vida a eso venimos, a perfeccionarnos y a tomar la autoridad con unas riendas de amor, porque el amor nunca falla. Cuando tú tomas las riendas de amor y te fijas en la pirámide de hasta abajo, lo que vimos, los más susceptibles de la sociedad son los niños, luego las mujeres, luego los hombres y luego los privilegiados. Entonces, cuando tú tomas tu autoridad con riendas de amor, no fallas. ¿Sale? Dice, sométense a Dios. Dios es amor, Dios es amor, Dios es su palabra. Sométete al amor, te estás sometiendo a Dios. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. No necesitas aprenderte todos los mandamientos. Ámalo y trata de agradarlo con tu corazón. Y con eso cumples la ley y los profetas. ¿Sí o no? Ya, eso es la verdadera actitud santa. Ser amoroso y ser como tú eres. Porque a lo mejor si tú eres muy risueño, no tienes que hacerte serio. A lo mejor si tú eres serio, no tienes que fuerzas a hacerte extrovertido. Así como tú eres, así le gustas a Dios. Auténtico, genuino, como tú eres, sin importar el qué dirán. Acuérdate lo que les dije la otra vez. ¿Qué van a decir los demás de que yo sea auténtico y que hagan lo que quiero hacer? ¿Sabes qué van a pensar? Lo que puedan pensar. El amargado va a pensar cosas amargadas porque es lo que puede pensar. El enojón va a pensar cosas enojonas porque es lo que puede pensar. El contento va a pensar cosas alegres porque es lo que puede pensar. El amoroso va a pensar cosas amorosas de ti porque es lo que puede pensar. Y además, ¿sabes qué? Todos están tan preocupados pensando en sí mismo que nadie piensa en ti. Así que haz lo que tengas que hacer. Sé genuino. Nadie piensa, nadie se fija. Ay, ¿cómo se le vio aquí? Nadie se fija. Y el que se fija mal porque se le va a regresar. Como juzgues a otros, se te va a pasar a ti, entonces mejor ni ver. No hay que ser fijados. Chula, hermosa, te ves bien. Ya, porque ¿para qué pensar en otros? Pensemos en Dios, que Él ocupe toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todo lo que somos. Y el amor no falla. Piensa cosas amorosas de los demás. Ay, se está tardando.
¿Qué es lo más amoroso que puedo pensar? Ha de estar muy cansado, ¿no? Ay, me levantó la voz. ¿Qué es lo más amoroso que puedo pensar? Tiene hambre. No te preocupes, te perdono. ¿Sí? O sea, y es una lucha porque la verdad no es ser dejado, ¿verdad? Es entre ser dejado y que Dios no quiere que seas dejado. Es una línea muy delgada entre ser amoroso y ser dejado. Eso sí, no. Nada que pase sobre tu dignidad. O sea, soy amorosa contigo, pero cuando veo que no estás valorando mi amor, me estás maltratando, no, ahí ya tienes que tomar otras acciones. ¿Sí? Pero el amor no falla. Si eres una autoridad amorosa y te preocupas por la parte de abajo de tu pirámide, checa siempre quién es la parte de abajo de la pirámide sobre la cual tienes autoridad. Si te preocupas primero por ellos, toda la pirámide hacia arriba va a estar bien. Pero si no te preocupas, va a empezar una violencia. La violencia es lo contrario de la paz. Jesús es el príncipe de paz. Y lo contrario de la paz es la violencia. No el conflicto, porque bueno, el conflicto en todos lados hay, ¿no? Hasta si comemos en los tacos de pastor o en los de lechón, ya hubo conflicto. O sea, conflicto hay, pero un diálogo y una resolución no violenta del conflicto ya se acabó, ¿sí? Pero la violencia es lo contrario de la paz. Hay 3 tipos de violencia: violencia estructural, violencia física, violencia. Hay una pirámide, bueno, no la traje, pero hay un estudio, luego les digo. Y se ve que hay violencia de pequeñas acciones, que es ignorarte, cuando me hablas no verte a los ojos. ¿Y cuánto no le hacemos eso a nuestros niños, no? Que nos están hablando y acá con el chat. Sí, ajá, sí. Entonces, el ignorarte, el no verte a los ojos, el no ver por tus necesidades básicas cuando tú no puedes ver por ti mismo. Por ejemplo, un niño que depende de nosotros, si yo no veo por sus necesidades básicas, es una violencia de pequeña acción. Y eso es lo contrario de la paz. Y Jesús es príncipe de paz, entonces es lo contrario de Cristo. El verdadero anticristo no es Hacienda, es la violencia. Es la violencia. O sea, yo siento que más que una persona, el anticristo es la violencia. Y si vemos, estamos a lo mejor en tiempos de la violencia. Digo, yo creo, ¿será el anticristo? Porque la violencia es lo contrario de la paz, de la ternura. ¿Cómo puede ser que haya tanta violencia contra niños no nacidos, contra un bebé, contra adultos mayores, contra la mujer, contra el hombre, en el trabajo, en la escuela? O sea, donde vamos, vemos violencia. Y eso es, para mí, es un tipo de anticristo, porque si Cristo es la paz y lo contrario de la paz es la violencia, o sea, no nos dejemos influenciar por lo que es anticristo. Anticristo para mí no es así una persona como tal. Para mí el anticristo es la violencia, más que Hacienda. Y vamos a ver que la violencia de pequeñas acciones influyen en el corazón de un niño muchísimo. Hay una autora que decía, a veces la infancia es más larga que la vida, ¿no? De todo el dolor que vivió en la infancia repercute a lo largo de toda su vida. Que nuestros niños no digan eso, que nuestros hijos digan, fui tan feliz en la infancia que en la adultez, cuando tengo un problema, me acuerdo de mi mamá, me acuerdo de mi papá, me acuerdo de esos momentos y eso es un sustento. ¿Sí? Cuando tú te sentiste amado en la infancia, eso te sostiene toda tu vida. Y si nosotros como iglesia creamos niños amados, nos vamos a ahorrar muchos problemas en la adolescencia, muchos problemas en la adultez. Vamos a tener grandes ministros y grandes iglesias. Pero si generamos niños ignorados, vamos a generar niños con poca autoestima. Si no les enseñamos, por ejemplo, educación sexual, con miedos, con errores. ¿Sabías que es bien importante enseñarles educación sexual a tus hijos? Si no les enseñas tú, le va a enseñar la sociedad, le va a enseñar un amigo y le va a mal informar. Los medios de comunicación, por ejemplo, el iPad, el iPhone, ellos muestran sin orientar, muestran una imagen fuerte y no orientan, no explican qué está pasando. Es una pésima forma de educar. Y todos a veces le hemos dado, sí, porque cuando tienes que, entretente tantito, ¿verdad?
un ratito, pero estate alerta, estate al pendiente, pero no dejes que lo eduque en eso ni sus amigos ni el internet, porque ellos van a enseñar imágenes bruscas sin explicar qué pasa. En cambio, cuando tú le educas en todo, y el tema más difícil pues es eso, la amistad, lo sexual, todo. Cuando tú estás ahí junto a él explicándole con amor, nunca se le va a olvidar. Y hay estudios donde dicen que niños donde la educación sexual fue un tabú y no se dio, porque si estás bajo tu autoridad, es tu responsabilidad enseñarles todo. Y si explico esto es porque es la autoridad en el hogar. Es tu responsabilidad que tus hijos enseñarles todo de la vida, todo, incluido eso, incluido amistades, incluido la escuela y las matemáticas. Igual de importante es la educación sexual. Entonces, en jóvenes donde había un tabú de que venían de escuelas, no sé, muy religiosas y no se les enseñaba y no sé qué, saliendo en cuanto sentían la libertad, cometían las peores tonterías. Muchísimo infectado de VIH, muchísimo de gonorrea, muchísimo embarazo no deseado, abortos. La mejor prevención del aborto es la educación sexual. ¿Sí? Que sepan que tienen una libertad, Dios nos ha dado una libertad, pero que sepan cómo usarla. Y tu ejemplo de autoridad al usar tu libertad en ese sentido, dicen que los jóvenes que sienten más libertad y que mejor han sido educados en ese tema son los que mejores decisiones toman. Que incluso llegan a decir, no, yo prefiero abstenerme pero de ellos. Que eso es lo que Dios quiere de nosotros, que con libertad tomemos buenas decisiones, con libertad lo amemos y con libertad amemos lo que hacemos cada día. El amor en libertad es así como que lo máximo de la vida en esta tierra. Que vivas plenamente tu amor y plenamente tu libertad. Es lo máximo. Y de eso se trata sujeción, sumisión, santidad, autoridad, responsabilidad. Amor con libertad. Si tú amas a tus hijos, los vas a orientar en todo. No vemos esto. Fíjate, no te voy a comprar este videojuego porque es muy violento. Y nosotros amamos la paz porque Jesús es paz y bla, 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 bla. Ah, ok. Pero, y a los 3 días, oye, pero todos mis amigos lo tienen menos yo. Pues sí, pero tú hablas con él, pero mira, ellos no tienen a Dios, ellos no tienen esto, fíjate cómo está tu familia. Ah, ok. Y a la semana, oye mamá, pero es que sí se me antoja muchísimo. Sí, pero es así, una guianza, o sea, el pastor va paso por paso con sus ovejas, así tú con tus hijos. Paso, pasito. Y no es despacito. Bueno, ahora, vamos a ver la relación entre fe y autoridad y el significado de la autoridad de Jesús. Y ya después dejamos para el receso la armadura de Dios. ¿Sí? Ay, es que era muchísimo. Pero me estoy saliendo un poquito de lo que vienen porque a mí se me ocurren nuevas cosas que yo pienso que son básicas y que son médula en esto de sujeción y autoridad y de santidad. O sea, en vez de aprendernos como una lista de 10 cosas que tenemos que hacer para ser buena autoridad y ser santos, obedecer, meditar la palabra, bla, 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 no, pues es mejor lo que te acabo de comentar. Pienso como que así solito vas por buen camino. El nacimiento de Jesús. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? El nacimiento de Jesús es tan importante como su muerte. Si te fijas, también hay muchísima escritura acerca del nacimiento de Jesús, así como de su muerte, porque no nos podemos enfocar en su muerte. Hemos visto que su nacimiento tuvo que haber sido de una virgen y por eso tanto énfasis que en Isaías y que Zacarías y que en Lucas, que es virgen, porque su semilla, su sangre tenía que ser divina. Si hubiera sido un humano cualquiera, no nos pudo haber salvado. Tenía que haber sido divina. Y fíjate que me puse a investigar de la historia del nacimiento de Jesús y está pero increíble. Hay historiadores muy serios que han hecho investigaciones y dicen que Nazaret era un pueblo donde no había nada. O sea, eran así como unas, no sé, 20 casas y eran como puras granjitas. Entonces no había intercambio de comercio. No se podía tener un trabajo ahí. Entonces todos los hombres iban a otra ciudad que estaba a 3 millas, que se llamaba Séforos.
y era una ciudad muy rica, con gente muy ostentosa y lujosa, y ahí es donde hacían su intercambio comercial todos los que vienen en Nazaret. Séforos era donde Herodes tenía ahí su administración principal, ¿sí? Y entonces se ve que en Séforos casi todas las casas tenían tallados de madera preciosos, que eran talladores de madera extraordinarios los que les construían casas, muebles, patios gigantes con mosaicos de madera, con frescos en madera. Y entonces ellos creen que José no era un carpintero cualquiera. Ellos creen que José era un artista de veras que se había hecho un fama y un renombre, porque por eso le decían a Jesús, ¿no es hijo del carpintero? O sea, era famoso José, porque hacía un trabajo padrísimo en madera. Y María se cree que su familia vivía, no lo digo yo, lo dicen los historiadores, en esa ciudad, Séforos, porque cuando vieron que su papá, ya ves que viene todo el linaje de los papás, y se vio que el papá de ella es posible que trabajara en la sinagoga de Séforos, como encargado de los pergaminos. Entonces María, imagínate, fue una niña que vivió inmersa en la palabra, en la iglesia. Seguramente sus papás tenían bastante autoridad ahí en la sinagoga, ¿no? Entonces, pues llega el ángel, se embaraza y ¿qué dirán? Santo Dios, ¿cómo le fue a María, no? Pero si eran unos papás que tenían confianza en su hija. Pero a ver, hija, ¿en serio? Papá, es que en serio fue un ángel, ¿no? No se ve, nunca mencionan que sus papás le reprocharan nada, si te fijas. Mencionan que José quiso dejarla, pero como era una persona justo, o sea, yo imagino que también haber tenido un carácter padrísimo. Si sus papás lo escogieron, teniendo en la sinagoga ese puesto, claro que haber tenido, como el matrimonio arreglado para subir de nivel, las familias, mucha gente debe haber buscado a María pues por tener esa relación con su papá, ¿no? Pero si sus papás escogieron darle a José es porque algo muy padre han de haber visto en él. Ha de haber sido una persona trabajadora, íntegra, emocionalmente estable, de buena reputación. Así alguien buena onda que dices. Y entonces Dios lo puso en gracia a los ojos de los papás de María, aceptaron y ya estaban casados, no estaban unidos, todavía no tenían relaciones sexuales. Si él vivía en Nazaret, vivía a 3 millas de ella en Séforo. Entonces, María, cuando empieza a hablar con su papá, yo imagino que si era alguien que conocía las escrituras, ¿y qué te dijo? ¿Pero qué te dijo el ángel? Papá, es que en serio, tú me conoces, tú conoces a tus hijos y tú sabes cuando un hijo te está diciendo la verdad, ¿no? Si tu hijo, mamá, es que en serio, o sea, a veces no te ha pasado que te llamaron de la escuela o un amigo lo agredió, pero ¿qué pasó? Es que dime, no, pero dime, porque si yo te voy a defender, me tienes que decir la verdad, si no, no puedo hacer nada por ti. Y tú sabes cuando tu hijo te dice la verdad y cuando no. Imagínate que ya María, mamá, es que en serio, se me apareció un ángel en verdad. Me dijo esto. Si su papá conocía los rollos, los pergaminos, se han de haber puesto a estudiar muchísimo, ¿no? Todas las profecías. Yo creo, no, sí, que mira que en Isaías dice, y acá, y que allá, y que Nazaret, y que Belén, y que se han de haber puesto a estudiar. Pero increíblemente, imagínate qué emoción. Yo creo que ella estaba inmersa en la palabra y, oye, se te aparece un ángel y te pones a estudiar y te pones a meditar y te pones a orar. Y qué padre, qué emoción. Yo creo que así estaba María. Por eso no le importaba tanto lo que decían, le dolía, porque pues nos duele, pero dice, no, es que Dios, tú me tienes que sacar de esta, porque si tú metiste en esto tan difícil, tú me tienes que sacar. Y ahí está la relación entre fe y autoridad y fe y someterse a Dios. Si Dios te dice, te vas a meter a ese hoyo, si me metes es porque seguro tú me sacas. Y igual así estaba María. Ella corría, era tan grave esto, ahorita a lo mejor no se nos hace tan grave, pero en sus tiempos era tan grave que podía morir apedreada. Ella, si el hijo no era de José. Y si José hubiera implantado su semilla en María, o hubieran tenido relaciones antes de casarse, él hubiera sido el adúltero porque todavía no tenía el derecho legal de tener a María y podía haber muerto él. Entonces todo indica que realmente fue un nacimiento virginal
según la historia. Y entonces su familia, que conocía las escrituras, yo creo que se pusieron a investigar bien. Y el que se le haya aparecido un ángel a José fue la confirmación de que la niña decía la verdad, de que venía el Mesías, de que toda la palabra era cierta. Entonces yo imagino que esa familia fue un núcleo que se llenó de fuego, ¿no? Se ha de haber prendido el Espíritu Santo esa familia. Imagínate que eso le pase a tu familia y que vienes aquí y hablas con los pastores y todos nos ponemos a estudiar y que aquí en la iglesia está. O sea, yo creo que eso prendió el fuego de aquel lugar. Se fuera a una ciudad tan importante que en el año 70, cuando destruyeron el templo, todo lo llevaron a resguardar a Séforo. O sea, de Jerusalén, de Israel, lo llevaron a resguardar y a Séforo. Entonces, a lo mejor así nos interesa un poquito más el nacimiento de Jesús, de verlo como desde otra perspectiva, ¿no? El plan de Dios tan increíble para que Jesús naciera. Y dice, el ángel Gabriel se le apareció a una joven virgen llamada María para decirle que concibiera un hijo. Su nombre debería ser Jesús. Después de esta visitación, María fue donde su prima Elizabeth, madre de Juan el Bautista. Otra, Elizabeth tenía 80, más o menos por los registros también históricos. Su esposo Zacarías, imagínate, pues si es que también un viejito de 80, ¿no? Se le aparece el ángel y le dice, sí, pruébalo. O sea, porque dice que le dice, pido una señal, pero los que traducen dicen que la intención de decir, te pido una señal, era, pruébame que estás diciendo la verdad. Y fue cuando pues se enojó el ángel. Oye, me estoy delante de la presencia de Dios y me pides que te pruebe, te vas a quedar mudo. ¿Por qué lo dejó mudo? Porque si no hubiera echado a perder todo el plan de Dios con sus palabras. ¿Sí? Si no se supo callar delante de un ángel, menos iba a callar delante de la congregación y de la humanidad entera. ¿Y qué hizo la sabia Elizabeth? Dice que se resguardó en su casa 5 meses. ¿Por qué? Porque imagínate todo lo que iban a decir. Imagínate que llega, no sé, alguien de tu familia de 80 años y te dice, ¿qué crees? Estoy embarazada. Vas a decir, no te creo. O sea, ¿qué? O sea, vas a decir, ya se le está... Todo lo que pudieran decir la gente, acuérdate que la palabra es poder. Iba a echar a perder por mucho el plan de Dios. Y de seguramente, salud, seguramente Dios le habló porque Elizabeth era una mujer llena del Espíritu. ¿Cómo se llenó del Espíritu cuando ve a María? Dios le habló y le ha de haber dicho, no salgas, que nadie te vea, no le platiques. Y a veces así es Dios con nosotros. Y sobre todo cuando tú eres autoridad. Hay cosas que todavía son entre tú y Dios y que todavía no pueden saber los demás. Y si Dios te dice, espérate, estoy haciendo esto, pero no digas, porque todavía no están para saberlo. Como Elizabeth, resguardado en su casa 5 meses y no dijo. Y así a veces Dios te pide cosas y quiere que nadie sepa hasta que Dios las manifieste. Por ejemplo, Jesús, ¿qué dijo cuando se iba? Tengo tantas cosas que decirles, pero ahorita no les puedo decir porque no las podrían sobrellevar. ¿Sí? Ay, no, que eso también es encantador porque significa que entonces el Espíritu Santo tiene tantas cosas que decirnos. Porque dijo después de eso, pero va a venir el Espíritu Santo y Él les va a decir de mí todo lo que oiga del Padre, ¿no? Y yo cada vez que oigo eso digo, es el Espíritu Santo diciéndome, tengo tantas cosas que decirte. Ay, siéntate con Él a escucharlo porque tiene tantas cosas que decirte, tantas. Imagínate que te encuentras con tu mejor amiga de la infancia y te dice, tengo tanto que platicarte. Bueno, con más amor, ¿no? Tengo tantas cosas que te despiertas y te dice, tengo tantas cosas que decirte hoy. Cada día así es. Él está en esta tierra presente físicamente. Sea amable con Él. Hazle caso. Porque mira, es súper tierno, súper callado. Nunca te va a interrumpir cuando estés hablando. Es simpático. Es tan respetuoso que no se mete así mucho si te ve ocupada. Entonces le tienes que estar invitándolo continuamente.
eres bienvenido, hacer realmente una situación de amor, que él se sienta con la confianza de poder irrumpir sin que tú te enojes, de cambiarte un plan sin decir, ay, ¿por qué me está pasando esto? O sea, es así súper tierno, es puro corazón. ¿Sí? Aunque son uno, cada quien tiene personalidades diferentes, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y aunque nosotros, por ejemplo, como cuerpo somos uno, todos tenemos personalidades diferentes, ¿verdad? Yo creo que el más sensible y tierno y más fácil es el Espíritu Santo. Súper tierno. Si Él está hablando y tú lo interrumpes, Él se calla y no te interrumpe. O sea, es así de tierno. Y tiene tantas cosas que decirte desde que te despiertas. Entonces, invítalo a tus sueños, invítalo a tu vida, invítalo de día y ven conmigo a trabajar y sé su secretaria en el trabajo, ¿verdad? Lo que tú me digas que haga, eso hago. Es don ternuras, yo así le digo, tú eres don ternuras, porque es pura ternura, o sea, ese hombre nunca se enoja, nunca te regaña. A veces estás en donde no debes o te estás equivocando y ahí está contigo. Te ve llorando y que te falta fe en un momento y no se va, te está abrazando, ¿no? En los peores momentos de tu vida, si alguien ha estado contigo, es Él. Y luego lo peor del caso es que no lo vemos y decimos, Dios, ¿dónde estás tú? Y ahí está Él, viviéndosela junto a ti, de día y de noche, cuando estás triste, cansado, enojado, enfermo o feliz, ahí está. Y está contigo en los peores momentos y no nos acordamos a veces de Él en los mejores. ¿Sí? Tiene tantas cosas que decirte. Bueno, total, que Elizabeth, cuando al 6º mes, dice Lucas, el doctor Lucas, al 6º mes se le aparece el ángel y llega María y ella brinca en su vientre el niño y ella es llena del Espíritu Santo y profetiza. Para que pase esto es porque es una mujer que está en comunión estrecha con Dios. Si no fue escogida al azar, o sea, estaba en comunión estrecha con Dios y pudo profetizar y pudo reconocer y discernir que era el Mesías. Porque Jesús, mucha gente lo tuvo enfrente y mucha gente no lo reconoció. ¿Quién lo reconoció? Quien tenía una comunicación continua con Dios y dijo, este es el Mesías. Lo reconoció Elizabeth, Ana la profetisa, el que estaba en el templo cuando lo fueron a llevar, algunos fariseos, no todos, mucha gente. Pero ¿quién lo reconoce? Quien buscaba a Dios de corazón y estaba al pendiente de las noticias del reino. Porque Jesús iba avisando, ya ven a llegar. A uno le dijo, no te vas a morir sin que lo veas. Hay que estar al pendiente de las noticias del reino. Entonces, Lucas, nace Jesús y está en un ayuno de 40 días mientras estaba débil en la carne. Ese ayuno es para recibir la autoridad. Dijo Jesús, tienen mi autoridad para hollar serpientes y escorpiones y nada los dañará. Tienen mi autoridad para sanar enfermos, resucitar muertos y echar fuera demonios. Pero aparte dijo, no hagan nada hasta que sean investidos de poder de lo alto, ¿sí o no? O sea, el poder y la autoridad los separa un poquitito al principio. Tienes autoridad en el momento en el que crees en Jesús, pero no puedes hacer nada hasta que no estás lleno del Espíritu Santo y entiendes. ¿Cómo te llenas del Espíritu Santo? Con la palabra. La palabra es espíritu. Y la palabra ya vimos que cambia materia, energía y tiempo. Entonces es un triángulo de autoridad espiritual. Es, por un lado, la salvación, por otro lado, o sea, la salvación que te da autoridad, por otro lado el Espíritu Santo que te da el poder y por otro lado la palabra. Van las tres unidas. Hay quien tiene autoridad pero nomás no está lleno de Espíritu, no conoce el poder. Le dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean embestidos de poder de lo alto. Y entonces fue cuando aprendieron a usar bien su autoridad. ¿Ok? ¿Dije bien o dije mal? Y todo lo que mueve la autoridad es el amor. Si tú por amor usas tu autoridad, siempre se van a sanar. Siempre, todo. Pero si lo haces por miedo, por cualquier otra razón que no sea amor, porque amor es Dios,
a lo mejor hay algún estorbo, ¿no? Y por miedo, por esto, por aquello. Entonces a lo mejor pues hay algún estorbo. Por eso dicen, ay, ¿por qué no sanó? ¿Por qué no? Y decía Jesús, por su poca fe. Pero si te fijas, hay muchos estorbos porque el miedo, el odio, la falta de perdón, no sé, por ejemplo, el siervo de Elías que se quería lucir. No, es por amor. ¿A quién? A la persona, porque te amo, oro por ti, te vas a sanar nada más porque te amo y lo demás no me importa. Así es tu autoridad en este lado. Y Jesús, ¿por qué tuvo que ayunar 40 días y 40 noches? El enemigo va a buscar tentarnos. Por ejemplo, trató de que Pedro no se luciera el día del Pentecostés, ¿verdad? Le quiso arrebatar el micrófono a Pedro el día del Pentecostés y lo tentó para que negara a Jesús 3 veces. Y Jesús le dijo, el diablo te ha pedido para zarandearte, pero estoy orando para que tu fe no falte. Cada vez que tienes una tentación, Jesús ya está orando para que tu fe no falte. Pero Pedro cayó en la tentación y aún así Jesús lo sacó y aún así fue el que se paró y fue el primero lleno del Espíritu en el Pentecostés. Entonces, ¿tenemos tentaciones? Sí. Jesús ya está orando para que nuestra fe no falte, sí. Si caemos en tentación, abogado tenemos que nos perdona y podemos salir de esa tentación y no nos descalifica para actuar en el reino de los cielos. Si no, Pedro ya nunca hubiera podido haber seguido. Pedro cayó, negó a Jesús, cayó en la tentación, Dios ya le había avisado. Cayó, perdió todo. Y aún así fue el que Dios más usó el día de Pentecostés. Entonces, tus errores no te descalifican para toda tu vida, ¿ok? Tienes que aprender de ellos, porque si no, pues tropecé de nuevo y con la misma piedra. Pero te va a doler, o sea, el que caigas en un error, una tentación, causa dolor humano a ti, a tu familia, a tus hijos. Pero si tú aprendes de él y lo aprendes a manejar, te da una experiencia que te ayuda a otros que están en la misma situación. Y además no te descalifican tus errores para servir a Dios. No te sientas descalificado, porque eso es un error que todos cometemos. Me equivoqué en esto, tengo muchos errores. No estás descalificado. Y a lo mejor no te sientes preparado para grandes cosas, pero sí, Dios te prepara, ¿ok? Y pues bueno, creo que aquí termina. Pues ya voy a hablar lo demás de la armadura de Dios y ahí combino mucho lo que es la autoridad de Jesús y ya para acabar esta enseñanza.